al centro asturiano y, naturalmente, por respeto a los que estáis aquí, no vamos a dar más minutos de gracia, porque el que madruga también tiene derecho a que se le atienda lo antes posible. Bien, bueno, el centro asturiano, todos lo sabéis, es la casa regional más antigua del mundo. Vamos, del mundo, España en todo el mundo. Es la decana. Tiene 102 años, el 2 de octubre, el próximo mes de octubre, ya cumpliremos 143. Yo siempre digo que es hasta más vieja que yo, es decir. Entonces, pero es una casa que tiene muchos años, pero muy actualizada. Y de eso se han encargado las sucesivas juntas directivas de mantenerlo si no el primer puesto en la élite, desde luego, sí, entre los mejores, de la cabeza. Porque dicen los estadistas que es la entidad privada de España que más actos organiza al cabo del año. Bueno, yo es que eso decir las demás, pues quizás es muy presuntuoso. Yo digo que entre las demás, que ya es una situación buena. Pues nada, hoy tenemos aquí a don Santiago Losada Maldonado, un hombre que nos deleita pocas veces, porque no vienen muchas, quisiéramos que viniera más, porque, bueno, es realmente asombroso lo de Santiago. Tiene los libros metidos en la cabeza, se los lee en la cabeza, tiene una memoria de elefante. Bueno, Santiago Losada, que Maldonado, que todos lo conocéis, es bibliotecario de la Casa de la Moneda y es organizador y coordinador de eventos culturales como este, por ejemplo, este que vamos a disfrutar hoy, que va a ser además, ejercerá de presentador, propiamente dicho, del libro de Vladimir Merino, que tiene el bonito título de Breve Historia de los Libros Prohibidos. Entonces, como hay que oír a los que hablen, yo me callo y cedo la palabra a Santiago Losada para que nos oriente. Bueno, muchas gracias, Andrés. Tus elogios son estupendos, pero son inmerecidos. Yo no soy tan notable. Pero Vladimir, que está aquí a mi lado, pues es un gran escritor, un buen amigo, y yo no me canso de elogiarle y de venderle a las personas que conozco. Vamos a hablar de su último libro, Breve Historia de los Libros Prohibidos. Pero antes, agradeceros el que estéis aquí, el que hayáis perdido parte de vuestro tiempo esta tarde tan bonita de primavera, de verano. Estamos en el verano. No, de primavera todavía, ¿no? Estamos en la primavera, pero ya parece que llega el verano, previo a la Feria del Libro, que se avecina por el día 31. Y también agradecerle al Centro Asturiano, ¿no?, que nos deje esta sala, este salón de la princesa, que es tan bonito y tan acogedor para presentar el libro. No lo ha dicho Andrés, pero yo he sabido que el próximo martes se entrega aquí la manzana de oro a un notable asturiano oftalmólogo. Y yo no os invito, pero os digo que el Centro de Asturiano, como dice Andrés, hace continuas actividades y merece todo mi elogio y todo mi respeto, porque está abierto a todo el mundo que quiera hacerlas y las haga con talento. Bueno, pues hablemos ya de Vladimir Merino y de su libro. Es el sexto libro publicado. Una novela que ya se presentó aquí hace ya tiempo, La Colombiana, una tetralogía sobre la Guerra Civil Española. Todo comenzó con esa maldita guerra, El médico de los pobres, Marinos de Machichaco, Balas y violines. Esa es la tetralogía que ya presentamos. Y hoy un ensayo sobre la intolerancia en la cultura a lo largo de la historia. El libro de Vladimir tiene en el título la clave de sus características. Él ha intentado
con la palabra breve, hacernos la advertencia de que el estudio está limitado, por un lado, a que es muy difícil abarcar toda la historia del libro, realmente 300 páginas, y sobre todo la historia de la prohibición de los libros que han sido anatemizados a lo largo del tiempo, ¿no? De los libros y los autores. Por eso lo ha sintetizado en esa palabra, para mí precisa, que ejemplifica aquel eslogan que inventara Baltasar Gracián, de lo bueno si breve, 2 veces bueno, ¿no? Pues eso le sucede al libro de Vladimir, que es breve en ese sentido y que permite que el lector no se sienta apabullado, no se sienta desbordado por la información que ofrece Vladimir, que es bastante, pero es liviana, es decir, se lee con agrado, se lee con facilidad. Y luego la otra palabra clave que está en el título es la palabra historia, porque es una cronología a lo largo del tiempo de lo que yo califico como esa intolerancia en la historia de la cultura, de todas las culturas, de la condición humana. No se limita a un país ni se limita a una época, es una historia cronológica. Por eso el libro tiene 28 capítulos y un epílogo. Cada capítulo está encabezado por un lema, una cita. Todas las citas que utiliza Vladimir son excelentes y me invitan, una vez leída la cita, a continuar la lectura. No hay ninguna cita equivocada para mí, y yo en esta presentación voy a usar 2 citas, pero no lo voy a decir ahora mismo, no las voy a usar ahora mismo en lo que sigue, no sino que voy a usar una sí, te voy a contar ya. La cita no la puedo memorizar textualmente, la puedo leer Vladimir, pero viene a decir que la grandeza, no hay nada grande que no sea a su vez sencillo, que no guarde nobleza y que no guarde verdad. Esta cita, que no es exactamente literal, yo la hago mía. No hay nada grande que no sea sencillo, que no tenga nobleza y que no tenga verdad. Si no, no es grande. Esa cita me animó muchísimo a leer ese capítulo, pero os digo que en general todos los capítulos están encabezados por una cita que abre el capítulo y que tú, con esa cita, te sientes de alguna manera invitado a continuar. Esa historia cronológica empieza en la Grecia clásica, la cultura grecolatina, pues con personajes que sufrieron, con Sócrates, con Hipatia, con Ovidio, con Séneca, que fueron todos invitados a ser, que fueron asesinados, invitados al suicidio, depurados ideológicamente, y sus obras también. Y a partir de esa intolerancia vamos caminando por la historia. Se detiene Vladimir, sobre todo, en la Edad Media, en el Renacimiento, a partir de la creación del índice de libros prohibidos, que está fechada en 1559, es el primer índice de libros prohibidos, índice Librorum Prohibitorum, por Pablo IV. Y después, en el siglo XVIII, la figura también represaliada del Marqués de Sade. En el siglo XX, también hay una referencia muy importante al Tribunal del Santo Oficio, a la Inquisición, que eso fue, la promulgó Isabel II, Isabel I era católica, Isabel la católica en 1479,
y es el arranque de la Inquisición que marca la historia cultural de este país y de Europa. En los siglos XVI y XVII y parte del XVIII. En el siglo XX, Vladimir hace un análisis excelente de la represión que supuso la llegada al poder de los nazis, un capítulo excelente, soberbio, brillantísimo, sobre lo que fue la quema de libros del partido nazi, sobre el stalinismo, cómo fue represaliado figuras tan importantes como Pasternak, entre otras, o Solzhenitsyn, y Mandelsblad. También se centra en la caza de brujas de los comunistas represaliados en los Estados Unidos durante el macartismo, y el recorrido llega hasta nuestros días por la figura de Salman Rushdie o el caso del periodista de Arabia Saudí Jamal Khashoggi, asesinado en la embajada de Arabia en Turquía, y la represión que ha sufrido la prensa y periodistas notables en Rusia de Putin o en la China de Xi Jinping, ¿era? Jinping. ¿Cómo se diga este nombre en chino? Este totalitario mandarín chino. También en el libro se analizan libros puntualmente, libros muy significativos que fueron en su momento represaliados. Y aquí viene mi sorpresa cuando yo voy leyendo estas citas, de capítulo por capítulo, y encuentro una que no puedo repetir, pero que nada más leerla comprendí que se trataba del prólogo, del arranque de uno de los grandes libros de la literatura española, El Lazarillo de Tormes. El arranque del prólogo de Lazarillo de Tormes, para cualquiera que le guste la literatura, no se olvida jamás. Cuando te lo lees o lo lees, dices, esto es el arranque, este es el prólogo. Pero Vladimir no cita todo, cita parte del arranque, pero justamente no cita lo que dice un poco más abajo, la famosa frase de Plinio que cita el Lazarillo, aquella que dice: no hay libro, por malo que sea, que no tenga algo bueno. Y que yo en un principio siempre pensé, no sé por qué, que era una cita de Cervantes. Pues no. Con el tiempo y con el conocimiento y la lectura, pues descubrí que la cita está en el prólogo del Lazarillo. Así que no hay libro, por malo que sea, que no tenga algo bueno. Yo les voy a contar una anécdota personal, una anécdota de los libros que él analiza. Por ejemplo, Justin, Sade, El amante de Lides Atelier, El cuento de la criada, 1984, La figura de Kafka. Yo me quedo toda... No he citado, como no sigo en mi querido conductor que llevo en la cabeza, no puedo fiarme de ningún papel, ninguna nota. Me he olvidado de decir que hacía un gran análisis de la represión que supuso la dictadura de Franco para los libros y la censura. Y también hace un gran análisis, creo que lo he dicho, pero si no lo repito, de lo que fue la literatura del exilio español. Toda esa represaliada aquí en España, pero el avance, ese capítulo es totalmente significativo, y yo les invito a que lo lean porque es muy didáctico, muy claro, muy sencillo. Y voy a hablar de anécdota personal, ¿no? A ver cómo lo cuento. Según leía, hablaba de un libro que para mí, el libro este es un libro muy importante. Yo tendría quizá 15 años, 14, no lo sé, pero más o menos esa edad,
cuando en la única televisión que había en mi casa, una televisión en blanco y negro, ahora en las casas ya no hay una única televisión. Todas las habitaciones tienen televisión, casi parece 1964, era el hermano Orwell. En mi casa había una simple televisión en blanco y negro y pasaron una película. Yo la vi. Al principio, bueno, yo lo veía todo, pero la película fue cautivándome más y más. La película contaba la historia de un señor que era bombero. Y este policía bombero se dedicaba, curiosamente, no a apagar fuegos, sino lo contrario, a incendiarlos, a quemarlos, a provocar fuego. ¿Y qué ocurría? Que su misión era localizar libros y quemarlos. En la historia era una sociedad totalitaria, era un espacio todo frío, la película, aquella televisión en blanco y negro, las imágenes eran espacios vacíos, lugares vacíos y transportes ultramodernos. El personaje, poco a poco, hay una escena muy significativa donde la denuncia anónima de que en una casa había libros invitaba inmediatamente a que un comando de bomberos aparecieran en la casa, buscaran los libros, que los encontraban siempre, los lanzaban a una pila y quemaban los libros. En una de las escenas, una de las vecinas se niega a abandonar su casa y los policías bomberos, no tienen duda, queman los libros y la queman a ella también. Bueno, supongo ya que sabéis cuál es el libro del que estoy hablando. Diré su título para quien no lo sepa. El título era un título extraño. Fahrenheit 451. Bien. Pasó el tiempo. Volví a ver esta película en Filmoteca Española. Descubrí que no era en blanco y negro, que era en color. Y con más conciencia descubrí que la había dirigido François Truffaut en el año 1966. La novela está publicada en 1953, escrita por un joven californiano desconocido, Ray Bradbury. Ray Bradbury moriría hace poco, en 2012, con 91 años. Ray Bradbury hoy es un incontestable mito. Y la película y la novela, un mito. Leí la novela apasionadamente. Y lo que más me gusta de esta historia es el final. Porque, bueno, que un hombre policía queme libros, bueno, está bien, es curioso, pero el final, y que el título de la novela sea la temperatura a la que arde el papel en grados Fahrenheit, pero el final es lo que más me gustó. El final es que el personaje interpretado por el actor Oscar Werner, que morirá el mismo año que murió François Truffaut, en 1984, a los 61 años del infarto. Truffaut morirá con 52 años, este grande del cine, el mejor director de cine que ha tenido Francia nunca, uno de los grandes de la cultura francesa, este señor, François Truffaut, que es un hombre genial. El final de la novela y de la película es excelente, porque el bombero huye fuera de la ciudad, se marcha a un lugar donde están los hombres libros. ¿Y qué son los hombres libros? Pues los hombres libros son aquellos hombres que se han aprendido un libro de memoria y lo conocen, lo saben al dedillo y lo dictan verbalmente a otros que lleguen allí para que no se pierda el libro, para que el libro nunca se pierda.
para que esa sociedad totalitaria que quema los libros tendrá que quemar a los hombres también. Y cada uno de esos hombres libros pues representa un libro. En concreto, uno de los libros que se ensalzan es de Dickens, David Copperfield, pero también desde Paz. Y yo, siguiendo ese símil de hombre libro, he elegido, si yo tuviese que vivir en esa sociedad, he elegido cuál es el libro que yo quisiera saberme de memoria para dictárselo a los que vengan detrás de mí. Es imposible que lo memorice, eso es una utopía, ¿no? Pero el libro elegido es una paradoja. El libro elegido por mí es El Quijote. Yo me aprendería El Quijote desde la primera hasta la última línea. Pero El Quijote tiene una paradoja. En El Quijote se queman libros. El famoso capítulo donde se expurga la biblioteca de Alonso Quijano por cura y el barbero, hacen una pira con los libros de caballería que no entran en el canon que Cervantes nos va dictando. A pesar de eso, aprendería el libro. Porque Cervantes pensaba que la literatura tiene que ser siempre didáctica, tiene que servir para crear hombres nuevos, hombres libres. Esa paradoja de Cervantes, quemando los libros de caballería, que eran lo que hoy sería la literatura fantástica, y es tan digna y tan necesaria como cualquier otra literatura. Recuerdo que cuando se publicó Los Miserables, Lamartine escribió contra ese libro, acusando a Víctor Hugo de que había escrito un libro que había inoculado en el lector la tentación de lo imposible. Bueno, pues a pesar de esa pila de Cervantes a los libros de caballería que hacían que las gentes se volvieran locas como Don Quijote, a pesar de eso, ese libro para mí es sagrado. Y en el epílogo de Vladimir, en el epílogo él cita finalmente a Cervantes. Una cita que no puedo repetir tampoco porque es difícil de memorizar para mí, pero que viene a decirle Cervantes a Sancho: por la libertad y por la honra. Yo cambiaría aquí esa palabra honra, el significado que yo creo que le da Cervantes es la dignidad. Por la libertad y la dignidad, la vida hay que vivirla como una aventura. Pues aquí os dejo ya con Vladimir. Le voy a trasladar la primera pregunta y luego vosotros, aunque no hayáis leído el libro, podéis hablar con él, preguntarle, en fin, él es tan más charlatán que yo. Pero la primera pregunta, que ya viene en el libro, que ya viene en uno de sus capítulos, es: ¿de qué hablan los libros prohibidos? ¿Por qué se prohíbe un libro? Pues Vladimir, ahí lo tienes. ¿De qué hablan los libros prohibidos? ¿Por qué se prohíbe un libro? Muchas gracias, Santiago. Nada, aquí. Has hecho un resumen, yo creo que fantástico. Es cierto lo que decía Andrés, que es que tiene una memoria tal este hombre que se acuerda de cosas que yo no he escrito. Se acuerda de cosas que yo he escrito y no me acuerdo. ¿Cómo lo hace? Pues yo espero que antes de morir se me cuente el secreto. Pero la verdad es que me impresiona, desde que le conocí me ha impresionado. Y bueno, y va pasando los años y me impresiona más. No sé qué mérito debe tener o... Bueno, a lo que íbamos. Sí. Muchas gracias, Andrés. A la Casa de Asturias, a vosotras especialmente por vuestra presencia. Te voy a contestar, pero voy a hacer una contestación como muy amplia. Mira, yo creo que los que peinamos canas, que procedemos de una generación en la que la palabra prohibir pues estaba casi al orden en la calle y por todas partes.
Yo tenía 13 años y quería entrar a ver películas de 14 años, pero no me dejaban porque tenía 13 y tampoco aparentaba 14. Y cuando tenía 15 quería entrar a ver películas de 16, pero tampoco me dejaban porque tenía 15 y no tenía barba. Prohibido menores de 14, prohibido menores de 16, prohibido menores de 18. Eso afortunadamente desapareció. Pero luego llegó la televisión, un rombo, 2 rombos, 3 rombos, y si no llegas a esos rombos, pues te quedas en la cama o apagamos la televisión si no están tus papis o tus abuelos. Por todas partes prohibida. Hubo una frase que se me quedó tremendamente grabada, yo creo que es una utopía, pero como todas las utopías siempre deben ser un faro. En mayo del 68, yo tenía 17 años, prohibido prohibir, escribieron los estudiantes por las calles de París y por otros sitios. Y a lo largo de mi juventud, de mi vida, pues la palabra prohibido ha estado muy presente. Yo hasta los 30 y tantos años viví muy cerca de la frontera de Irún, en Francia. Y durante muchos años, libros que hoy los tenemos en nuestras bibliotecas particulares, pues eran libros prohibidos en este país. Eran tan prohibidos que incluso algunos, un poco aventureros, con nuestro cochecito pasábamos la frontera de Irún a Hendaya y allí comprábamos esos libros que aquí no se encontraban. Había libros de ese poeta tan magnífico que fue condenado a muerte, luego le fue conmutada a muerte por cadena perpetua y murió de tuberculosis en la cárcel, que se llamaba Miguel Hernández. Allí encontrabas libros de ese otro poeta que salió huyendo por el norte de España, por Cataluña, hacia Francia, y que a los 2 meses murió enfermo en uno de esos campos tremendos de acogida para los exiliados, que se llamaba Manuel Machado. Comprábamos libros de Simón de Beauvoir titulados El segundo sexo, editados en Argentina y que aquí no había manera de encontrar. Y entonces, digamos que todo ese afán por abrir fronteras, pues de alguna manera se me quedó grabado a lo largo de la historia. Yo tengo un pasado, vamos a llamar un poco medio en la época de la dictadura, de participar en estructuras que eran ilegales, en las que si te detenían, pues en el mejor de los casos te recibías 4 tortazos, si no era algo mucho más gordo. Tuve la fortuna de que no llegó a eso, aunque cuando a mí me detuvieron ya Franco se había muerto, todavía no había democracia, pero me trataron con corrección, con relación a lo que podía haber sido 30 años anteriores. Entonces ese tipo de experiencias te van de alguna manera marcando. Y cuando te pones a escribir las novelas que yo he escrito, las que he comentado antes, Santiago, además me maravilla, se ha acordado perfectamente de los 6 títulos, y además exactamente en el orden en que fueron publicados, pues según vas escribiendo esos libros que de alguna manera pretenden narrar momentos históricos, principalmente de este país, pues te vas encontrando, vas descubriendo esas facetas que de alguna manera marcaban una frontera entre la libertad y la injusticia. Marcaban una frontera entre el de aquí y el allá. Y sin idea en aquel momento de tener que escribir este ensayo, de alguna manera yo fui haciendo apuntes, los iba guardando en un blog, en el ordenador, y de esos apuntes luego fueron... El que tenga el teléfono sin... Yo lo sé quitar, sí. Como los cines. Y de alguna manera esos apuntes luego me sirvieron, fueron una base muy importante para desarrollar este libro, que no es un libro que tenía pensado escribirlo entonces, pero bueno, como digo, lo fui guardando. En realidad, la censura es algo tan antiguo como la literatura, no solo en España, en todas partes. Y la literatura es algo tan antiguo como la capacidad que tiene el ser humano de su transmisión oral. El Homo sapiens, nosotros, tiene una antigüedad, según cuentan los investigadores, de aproximadamente 300.000 años.
Y seguramente, antes comentaba con Santiago tomando un café, que seguramente la inteligencia del Homo sapiens, de nosotros y nosotras, la inteligencia del Homo sapiens no aumenta mucho, no somos excesivamente más inteligentes que lo que podían ser hace 100.000 o 200.000 años nuestros antepasados. Tenemos mucho más conocimientos, eso sí, pero no hay que confundir conocimiento con inteligencia, porque nos podemos encontrar personas absolutamente tremendamente inteligentes que pueden pueden vivir en cualquier tribu del sur de América, de África, lo que sea. Y de esos 300.000 años que tiene el Homo sapiens, aproximadamente hace 100.000 años es cuando el ser humano empieza a hacer transmisión oral de sus conexiones y de sus conocimientos. Y a partir de ese momento empieza a generarse la literatura. Si cogéis en la Real Academia de la Lengua, lo dice que la literatura es la capacidad de expresión, bien sea oral o bien sea escrita, por parte del ser humano y de la transmisión de conocimientos y de narraciones. Y eso tiene una antigüedad de prácticamente 100.000 años. Y durante muchos años oralmente se han ido transmitiendo las narraciones, las experiencias, los sentimientos, las vivencias de unas generaciones a otras. Porque lo que es la escritura es una recién llegada para todos nosotros. Tiene aproximadamente 6.000 años antes de Jesucristo. No mucho más. Lo que pasa es que en ese momento la escritura tiene una virtud sobre el relato narrado verbalmente, y es que fija las ideas. Si nosotros tenemos una idea, una película, se la transmitimos a nuestra siguiente generación, una película en la mente me refiero, la transmitimos a la siguiente generación, nuestra forma de verla, una cosa es lo que nosotros decimos, otra cosa es la que percibe el que recibe esa información, y una tercera cosa es la que esa persona que ha recibido la información la transmite a otra tercera. Con lo cual, la derivación de esa narración puede sufrir tremendas variaciones. En el momento que aparece la escritura, eso queda reflejado y queda recogido. 6.000 años de escritura, 6.000, 8.000 aproximadamente. ¿Y ahí que nos encontramos? Pues a partir de ahí empiezan a aparecer documentos gráficos escritos tan importantes como la Ilíada y la Odisea, que nos hablan lo que era la historia de Grecia. Yo siempre digo que todos tenemos mucho de Grecia, porque Grecia parece un país pequeñito que está ahí perdido en una esquina del Mediterráneo. Desde el Mediterráneo todos tenemos, por lo menos en nuestra área geográfica, mucho de griegos. Y la Ilíada y la Odisea eran dos novelas, dos narraciones, dos poemas griegos escritos por un tal Homero, pero ni siquiera se sabe si Homero llegó a existir. No hay ninguna garantía de que Homero haya existido, y que no hay ninguna garantía de que de lo que hoy leemos en la Ilíada y la Odisea sea lo que estaba narrando hace 2.000 o 3.000 años esa gente que iba transmitiendo esos conocimientos de la historia de Grecia, el caballo de Troya, todo este tipo de cosas. Pero también en aquella época, y hace aproximadamente 600 años, 650 años antes de Jesucristo, en Mesopotamia, lo que hoy sería el Irak, en todo ese entorno, había un rey que se llamaba Asurbanipal, y posiblemente era el único rey que había en el mundo, y si no, como lo de que aquí es el que más hacía actos culturales, y no era el que más de los que más hacía actos culturales. Pues si este Asurbanipal, rey de Mesopotamia, no era el único rey, era de los pocos reyes en el mundo que sabían leer y escribir, y se sentía muy orgulloso de ello, y todo aquello que de alguna manera le pudiera llegar como información escrita, la iba recopilando. Entonces no había papel, papiro había, pero tampoco lo utilizaba mucho, y este hombre hizo el verdadero acopio, verdadero archivo, verdadera biblioteca de libros escritos en tablillas de barro, miles de tablillas de barro. En el siglo XIX, luego los arqueólogos, principalmente británicos e ingleses, encontraron el Irak y se lo llevaron al Museo Británico. En ese Museo Británico, de esas miles, aproximadamente se habla de 20.000 tablillas de barro, queda recogido la historia más antigua escrita que se conoce por parte de la humanidad. Y es un poema que se titulaba Epopeya de Gilgamesh. Tiene aproximadamente 2.000 años antes de Jesucristo. En ese libro
de 20.000 tablillas, se habla, 2000 años antes de Jesucristo, se habla de una gran inundación que hubo en la tierra y que prácticamente desapareció la humanidad. Y también se habla de algunas serpientes que iban por ahí incordiando a las personas, haciéndoles travesuras. ¿Por qué digo este tema? Porque estamos hablando de un texto escrito aproximadamente 2000 años antes de Jesucristo. La Biblia, el primer texto escrito de la Biblia que aparece es de 750 a 1000 años antes de Jesucristo. Es decir, ya 1000 años antes de que se escriba la Biblia, que aparezca escrita, ya se hablaba del diluvio universal, ya se hablaba de las leyendas de las serpientes que Dios llevaba a este mundo para incordiar la vida de los seres humanos. La Biblia, la epopeya de Gilgamesh, todos tienen un origen relativamente parecido, que es transmisiones orales que se van reproduciendo de unas generaciones a otras y que luego van tomando distintas derivaciones, y unos escriben la Biblia de una manera, otros escriben de otra. No hay una única Biblia. Pero incluso si seguimos avanzando con el tema de los evangelios y estamos ya en nuestra época actual, tampoco hay ninguna garantía, ningún documento que lo certifique que Jesucristo sabía leer y escribir. Lo más probable, por su cuna humilde que tenía y en la época en que vivió, lo más probable es que Jesucristo no supiera ni leer ni escribir. Solamente hay un texto escrito en el Evangelio, no sabría decir en cuál de ellos, en el que se habla que Jesucristo con un lápiz sobre la arena escribió una palabra referida a la prostituta. La única referencia que hay sobre la capacidad, el conocimiento de Jesucristo para escribir. Pero posiblemente ni siquiera todos los apóstoles tampoco sabían escribir, y lo que hicieron fue la transmisión oral de las palabras de Jesucristo para llevarla por el resto del mundo. Porque hay constancia de que los textos escritos más antiguos que puede haber de los evangelios se sitúan entre 50 y 100 años antes, posterior a la muerte de Jesucristo. Con lo cual, lo más probable es que sean oyentes de los apóstoles los que luego tuvieron ya cierta capacidad para escribir cosas de estas. Siguiendo con la religión, que voy a salir de ese marco, 600 años después de Jesucristo se produce otro fenómeno religioso de importancia que va marcando luego al resto de la humanidad, por lo menos de la humanidad más cercana a nosotros, y es el nacimiento y la presencia de Mahoma. Mahoma tampoco sabía ni leer ni escribir, pero Mahoma, ya quizás porque estaba más avanzado el asunto, todas las prédicas que hizo, siempre llevaba a todas partes un escribiente que iba tomando notas de todas sus proclamas. ¿Por qué he hecho esta introducción? Y perdóname si ha sido un poquito larga, porque quiero que se entienda que los conocimientos que nos llegan a nosotros a través de la historia son conocimientos siempre relativos, son conocimientos siempre sometidos a la curva de la transmisión del conocimiento. Y como la gran mayoría, si estamos hablando de épocas pasadas, son a través de las versiones orales, es difícil creer que haya una realidad absolutamente científica sobre cómo fueron las cosas. Vuelvo al griego, había el que hemos dado a llamar padre de los historiadores griegos, Heródoto, que cuando daba sus prédicas y sus conferencias a los jóvenes griegos, siempre les decía que él hablaba de historia, pero que tenía que dejar bien claro que lo que él estaba diciendo era porque lo había oído en tal sitio, porque le habían dicho que, porque había leído en algún otro sitio tal cosa, que siempre ponía por delante de que la verdad absoluta de lo que él decía de esa historia no había que entenderla como tal. ¿Eso significa que tenemos que renunciar a la historia? No, en absoluto. Lo que ocurre es que la historia es algo que está permanentemente cambiando. Hoy podemos tener un conocimiento en base a la historia de determinadas cosas, pero mañana, en función de un descubrimiento que se haya podido hacer, de un avance del ADN o de otros tipos de factores, puede hacer que la historia se tenga que releer. Y eso lo puede dar un ejemplo de un fulano que le rompe una silla de madera en la cabeza a Mengano. Y en ese acto de romperle la silla en la cabeza hay 20 testigos.
Y esos 20 testigos coinciden en que efectivamente es cierto el dato de que le rompió la cabeza a fulano a mengano, le rompió la silla en la cabeza de fulano a mengano, que ese acto se produjo en tal sitio, en tal día y a tal hora. Esos datos son ciertos. Y los 20 testigos coinciden. Cuando ya la cosa se complica es cuando tienen que empezar a explicar, porque si no la historia estaría incompleta, cuando tienen que empezar a explicar por qué, cuál fue la causa por la cual Mengano rompió la silla en la cabeza de Zutano. A partir de ahí la cosa cambia. Yo creo que ese ejemplo tan sencillo es válido para interpretar, para juzgar a la hora de determinar todo el conjunto de la historia. Difícilmente los ingleses coincidirán con los españoles a la hora de juzgar, de valorar lo que fue la batalla de Trafalgar. Benito Pérez-Galdós, en su primer episodio de los episodios nacionales, en su primer libro, con un chavalillo que se llamaba Gabriel Araceli, se quiere embarcar en un barco de estos que va para la batalla de Trafalgar y narra cómo es la batalla de Trafalgar. Y en esa narración, Galdós ejemplifica que los soldados españoles eran héroes y justificaba perfectamente la causa por la cual tenían que luchar contra los ingleses. Y que los ingleses eran unos señores que venían de fuera a invadirnos. Sin embargo, si la lectura de esa narración histórica la cogemos desde los ingleses, encontraremos que en Londres hay una gran plaza de Trafalgar dedicada a una estatua a la almirante Nelson. Posiblemente la lectura que hagan ellos de la batalla de Trafalgar no sea exactamente la misma que hagamos en los españoles. Eso mismo se puede aplicar a muchos más conceptos. Y entrando en el tema ya más directo de lo que fue la represión de la literatura, insisto, la literatura puede ser oral y puede ser escrita, y que la literatura escrita lo que hace es fijar ya las palabras. Nos encontramos con un gran filósofo griego que dijo aquello de yo solo sé que no sé nada, llamado Sócrates, que se negó en toda su vida a dejar cosas escritas. Sócrates no escribía. A Sócrates tenía un pico mucho más largo que lo que pueda tener yo, incluso más largo que el de Santiago, que es poca cosa, pero él nunca dejó nada escrito. Y entonces se iba a las plazas de los pueblos de Atenas, de los barrios de Atenas, a transmitir sus ideas. Y sus ideas llegó un momento que entraron en contradicción con los intereses de los poderosos de Grecia. Fue acusado de perturbar a la juventud, fue acusado de traer a la sociedad griega dioses que eran paganos, fue acusado de tantas cosas que al final las autoridades griegas le dieron dos opciones: o te matamos o te matas. Y él optó por matarse con cicuta. Es decir, era un hombre incómodo para el poder y se lo quitaron de medio. Todo lo que sabemos de Sócrates, incluso esa frase tan famosa de solo sé que no sé nada, pues es que gracias a que para todo ya se había inventado la escritura, y un alumno suyo, un tal Platón, fue recogiendo todas las ideas que Sócrates había ido transmitiendo en sus discursos. Y luego, después de Platón, Aristóteles, al alumno de Platón, pues fue también transmitiendo esas mismas ideas, y gracias a eso pues hoy nos llega lo que nos llega. Estamos hablando de Grecia, vamos a dar un pequeño salto y nos vamos a la Roma del año 0, del año 20, en el entorno del nacimiento de Jesucristo, y allí hubo un poeta que escribió un libro que se tituló La Metamorfosis, además de otros. No confundamos la Metamorfosis de Kafka con la Metamorfosis de Ovidio. Ovidio era, de chaval, su padre lo mandó a estudiar leyes a Roma, que vivía a las afueras de Roma, pero debía ser un poco cabeza loca. Y en aquella época en Roma había un movimiento literario de cierta importancia, de las odas, de poemas, y en vez de irse a la facultad a estudiar, pues iba a las plazas a recitar poemas. Y en sus escritos Ovidio fue muy valiente, incluso, yo diría, incluso fuera de su tiempo, y llegó a hablar en sus escritos del derecho de las mujeres a disfrutar del sexo. Llegó a hablar incluso Ovidio del derecho de las mujeres a disfrutar del sexo entre ellas. Estamos hablando hace 2000 años.
En una época fue muy amigo, se llevó muy bien con el emperador Augusto, hasta que ya este tipo de cosas empezaron a escandalizar a la sociedad romana de aquella época y terminaron mandándolo al exilio a los confines de lo que era el Imperio Romano, más o menos lo que era Rumanía, en los confines de Rumanía. No lo dejaron volver y como 50 y tantos, cuando llegó a 60 años, falleció triste y desolado en un país en el que ni él sabía hablar el rumano ni los rumanos sabían hablar el latín. Revisiones que había. La literatura sigue avanzando y diríamos que durante la Edad Media, sobre todo la Edad Media baja y media, hay un cierto oscurantismo, poca creatividad, por lo menos que se conozca. Pero hay un factor que nos ayuda en aquella época a que aquellos escritos que se habían ido produciendo en los siglos anteriores no se pierdan. Y ese factor principal son los monasterios y los monjes en los monasterios europeos. Gran cantidad de la literatura griega que hoy disfrutamos se ha salvado gracias a estos monjes que, perdiendo su vista, muchos de ellos en unas condiciones, pues podemos imaginarnos, escribiendo a través de la luz de las velas, fueron haciendo copias de copias por escrito de este tipo de documentos. Copias que entonces eran todas absolutamente manuales, no había nada no existía la imprenta y por lo tanto todo tenía un trabajo de un mérito impresionante. Pero de las cosas que escribían, que fueron transmitiendo, unas gustaban y otras no gustaban, aquellos que a lo largo de la Alta Edad Media fueron tomando un poder impresionante, sobre todo en Europa, un poder político, económico y religioso, y era el Vaticano. El Vaticano, lo he comentado antes a Santiago, en el año 1545 realiza un concilio, que es el Concilio de Trento. En el Concilio de Trento deciden hacer la primera edición del Indis Librorum Prohibitorum, como Jesús no mal hablado en latín, quiero decir índice de libros prohibidos. Y sacan un índice de libros en los que recogen cientos de obras escritas que están prohibidas, miles de párrafos de libros que no los prohíben completamente, pero que dicen que deben ser tachados. Y además, en la coletilla, en el epílogo de ese libro, dicen que aquel que lea ese libro estará en pecado mortal y aquel que dicte ese libro podrá ser llevado a la hoguera. Eso tiene una resonancia muy fuerte, sobre todo luego en la época del cardenal Cisneros y de Torquemada en España, y ya con los reyes católicos, en la que no solamente hacen suyo el índice de libros prohibidos que ha publicado el Vaticano, sino que encima añaden unos cuantos más a ese índice. Y durante muchos años, concilio tras concilio, van actualizando ese índice de libros prohibidos hasta que en el año 1964, creo que es 1964, no hace ni 100 años, por fin el Vaticano, creo que con cierta vergüenza, decide que ya no es de justicia aplicar ese epílogo final de que lee ese libro, está en pecado y el que lo escribe puede ir a la hoguera. Y deciden ya no hacer más actualizaciones del índice de libros prohibidos y lo quitan del valor eclesiástico. ¿Qué aportaciones hace el índice de libros prohibidos en la época de los reyes católicos, Torquemadas, Cisneros, etcétera? Bueno, pues antes ha comentado algo Santiago, el Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes estuvo prohibido. Sí. Estuvo tan prohibido, no se sabrá nunca, pero resulta que el Lazarillo de Tormes, como sabéis, está escrito por un anónimo. Igual yo estoy aventurando mucho, pero es que a lo mejor el anónimo dijo que no se atrevía a poner su nombre por si acaso. No lo sabemos. Pero también sabemos que el Lazarillo de Tormes, por una casuística casi anecdótica, se salvó. Y por una casuística similar, hoy lo conocemos. Alguien decidió, el original del Lazarillo de Tormes, meterlo detrás de un tabique de ladrillo y esconderlo. Y alguien, años después, con una maza, rompió ese tabique y se encontró el Lazarillo de Tormes. Y se salvó. Pero anécdotas tan simpáticas como esa, simpáticas o dramáticas, vamos a dar un salto en el tiempo, las tenemos en Europa con el diario de Ana Frank. El diario de Ana Frank, sabéis que la familia Frank estuvo 2 años largos, escondida
en un apartamento en Ámsterdam, y que a los 2 años, por un chivatazo, por la razón que sea, si es otro debate, la Gestapo los localizó y se los llevó a todos a campos de concentración, y toda la familia, menos el padre, incluida Ana Frank, fallecieron en el campo de concentración. Cuando registran la casa donde ellos están escondidos, la Gestapo, en uno de los cajones del cuarto donde dormía la niña de 14 años, pues seguramente el militar de la Gestapo ve una carpeta con cuadernos manuscritos escritos a mano que no se entiende muy bien lo que pone, no le da mayor importancia y los deja. Cuando ya se termina la Segunda Guerra Mundial, Ana Frank ha muerto, su hermana ha muerto, su madre ha muerto, y el padre es el único que no ha muerto, es liberado del campo de concentración, y una amiga de la familia, que cuando ya esa casa ya no se corría peligro, volvió a registrar la casa y encontró una amiga de la familia el cuaderno del diario de Ana Frank con escrituras a mano, y se lo entregó a su padre. Y su padre luego se encargó ya de difundirlo, y hoy mundialmente famoso el diario de Ana Frank. Bueno, pues si ese señor de la Gestapo, por lo que sea, ese papel se le ocurre echarlo a la papelera, hoy no tenemos no conocemos lo que es el diario de Ana Frank, que es un documento, para los que no lo hayáis leído, os invito a que veáis, maravilloso, de la expresión que puede tener una niña de 12, 13, 14 años, como fue desarrollándose, para ver cómo podía ella interpretar lo que era el nazismo y lo que eran las barbaries que se cometieron en aquella época. Y hablando de barbaries, y ya no voy a extender mucho más, que llevo ya casi una hora, hablando de barbaries, ahora ha comentado Santiago, en mayo de 1933, ya los nazis en el poder, con Hitler a la cabeza, organizan una jornada en la que en 20 ciudades alemanas, en las más importantes, todas tienen universidad, llama a que los universitarios, con los rectores a la cabeza, vacíen las librerías de las universidades de todos aquellos libros que se ha creado un edicto en la que están ya prohibidos, se lleven a la plaza concreta de esa ciudad y se les den fuego. Creo que tenía por aquí apuntada la fecha, el 10 de mayo de 1933, en Alemania se queman millones de libros. En ese momento el ministro de Hitler, llamado Joseph Goebbels, de propaganda, el ministro de propaganda, es el encargado de coordinar todo esto, y se queman millones de libros. Lo mío pasó en la Universidad de Lovaina y en otra serie de sitios. Es curioso que en ese camino hacia la quema de libros que se hace a las 10 de la noche, en la mayoría de las ocasiones los rectores de las universidades van por delante, pues hasta ahí se está llevando una especie como de caravanas, y los rectores de la universidad van por delante para hacer esas vidas de los libros. Yo quiero pensar que había rectores que lo hacían por convicción y otros por miedo, habría de todo seguramente en aquellas circunstancias. El hecho es de que se quemaron miles de libros. Pero si nos damos el salto a España, 2 o 3 años después, está ya la guerra civil, y en la guerra civil también empieza a surgir la tentación de la quema de libros. En la guerra civil hay dos profesiones que sufren bastante por ser piadosos. Los maestros de escuela, aproximadamente el 60% de los maestros de escuela son destituidos en cuanto termina la guerra civil. Y un tanto parecido ocurre con los directores o las directoras de las librerías públicas. La gran mayoría también son destituidos. En este caso hay que decir que la mayoría eran mujeres, que hoy, incluso no sé por qué razón, la mayoría de las direcciones de las bibliotecas públicas siguen siendo mujeres. Felicidades a ellas. Bueno, pues el 1 de agosto de 1936, es decir, recién estallada la guerra civil, el periódico Arriba España, en su tirada del 1 de agosto del 36, escribía lo siguiente: camarada, tienes la obligación de perseguir al judaísmo, a la masonería, al marxismo y al separatismo. Destruye y quema sus periódicos, sus libros, sus revistas, sus propagandas. En Cataluña, la mayoría de las bibliotecas públicas, los libros fueron quemados. En Madrid,
hubo quemas de libros alrededor de las universidades. En Coruña se quemó una biblioteca importante. Vais a permitir, porque tengo aquí a ver si encuentro la fecha exacta. En agosto de 1936, igual que coincidiendo con el llamamiento del periódico Ya y del otro, en Coruña, la biblioteca de Santiago Casares Quiroga, que tenía aproximadamente 3.000 libros, es sacada a la calle y se le da fuego. Se salvan unos 800 libros de esos 3.000. Creo que fue hace un año, ahora no hago 2 años todavía, en Coruña se hizo una exposición pública porque Santiago Casares Quiroga tenía la costumbre de enumerar todos sus libros, de hacer los comentarios sobre ellos escritos y tal. Y entonces se hizo una exposición con esos 800 libros que se habían salvado. Yo le llamo a los libros estos palabras mensajeras, porque de alguna manera, como tal, el libro van a transmitir palabras mensajeras maltratadas. Pero el tema de la quema de libros en España ni siquiera acaba ahí. Y vamos a dar un salto mucho más grande. Nos vamos al año 2000. 2000. En San Sebastián hay una librería que se llama Lago. Había una librería que se llamaba Lago, que por razones en este caso puramente económicas terminó cerrando, pero que es una librería que en los años de la dictadura sufrió varios atentados por parte de los guerrilleros de Cristo Rey. Varias veces fue cerrada por los juzgados del régimen de Franco, porque vendía libros prohibidos. Pero a pesar de eso se siguió manteniendo. Llegó la democracia y esta librería siguió funcionando. Y en el año 2000, aproximadamente fue el año 2000, un militante de la ETA estaba manipulando una bomba, le estalló y se murió, le mató la bomba. Su movimiento armado, su movimiento político dentro de llamada Herri Batasuna llevó a una huelga general en recuerdo, en valoración de este hombre de la ETA, de este terrorista que había manipulado la bomba y la había explotado. Yo en aquella época no vivíamos así, pero teníamos mucha relación, la seguimos teniendo. En aquella época, si Herri Batasuna convocaba una huelga llamando a una huelga general, los comercios lo tenían bastante complicado, porque si no cerrabas el comercio podías tener algún tipo de... En fin, el miedo es libre. Pero sin embargo la librería Lago consideró que no había motivo para hacer huelga por el hecho de que un chaval manipulando una bomba le explotara la mano y lo matara. Y decidió no hacer huelga. Como decidió no hacer huelga, le acusaron a la librería Lago, que era víctima durante un montón de años, desde los años 60, de lo que era la represión franquista y de lo que era la dictadura del momento. Pues en un día de Navidad sacaron 500 libros de la librería a la Plaza de la Constitución y les dieron fuego, siguiendo las proclamas pues, de los que antes hemos comentado. Algunos de esos libros se salvaron, aunque les quedaron heridas, hojas medio quemadas. Al día siguiente la librería Lago volvió a abrir otra vez y casi todos los libros que tenían heridas fueron vendidos. En un acto de solidaridad por parte de la ciudadanía fueron allí y compraron esos libros. Entonces, hoy tener en tu casa un libro de esos, a mí me parece que tiene infinitamente más valor que tener un libro escrito o firmado por cualquier autor. O sea, eso es un libro, eso tiene un valor emocional impresionante. Y con esto quiero decir que seguramente todos vosotros tenéis alguna pequeña o gran biblioteca en vuestra casa. Seguramente tenéis más de un libro que en algún momento, en algún tiempo, en algún lugar ha sido prohibido, seguro. Pues tenéis en vuestra casa verdaderos héroes que se les tenga en auténtica consideración. Y como os digo que seguramente tenéis más de un libro prohibido, voy a hacer un pequeño repaso de algunos de los libros más significativos. Vamos a ver. La Regenta. La Regenta durante la dictadura de Franco estuvo prohibida. Sin embargo, se dice de La Regenta que posiblemente es la mejor novela española del siglo XIX. Leopoldo Alas Clarín. Pero es que es tan trágico el tema que Leopoldo Alas Clarín tenía un hijo que fue rector de la Universidad de Oviedo
y ese hijo, rector de la Universidad de Oviedo, fue fusilado por las fuerzas de Franco. Alguien decía que seguramente cuando estaba fusilando a él, estaba fusilando a su padre. La colmena, pues la colmena de Camilo José Cela también ha estado prohibida en este país, una gran novela. Pero aquí también hay otra casuística simpática. Camilo José Cela, cuando escribió esta novela, se la censuraron, además lo obligaron a corregir un montón de cosas, hasta que al final consiguió colarla. Pero la paradoja es que Camilo José Cela también fue censor de Franco, y habría que decir aquello de cazador-cazado, porque él durante un tiempo, para ganarse la vida, se dedicó a leer libros de otra gente, y dice, este sí, este no, y este sí. Y este sí, este no, me recuerda a la anécdota que os comentaba al principio de mi intervención, de cuando tenía 14 años, o 16 o 18, el señor que estaba en la puerta del cine era mi censor, que era el que me decía, tú entras o tú no entras. ¿En función de qué? En función de si tenía más barba o no tenía más barba, o de lo que le parecía bien. Pues con los censores pasaba algo parecido. Había censores muy pulcros y muy exigentes, había otros que igual a las 8 de la tarde estaban ya cansados y te dejaban colar cosas que en otras circunstancias es increíble que hayan colado, ¿no? Camilo José Cela. Adiós a las armas de Hemingway. Se ha estado prohibido en España muchísimo tiempo. El Azaguillo Toro, lo hemos dicho antes. Si te dicen que Caí, de Juan Marcé, también estuvo prohibida. El origen de las especies de Darwin. Muchos de estos libros, los que son anteriores a 1964, estaban recogidos en el índice de libros prohibidos. Otros no. Los Miserables de Víctor Hugo. Pero es que con Víctor Hugo no solamente que prohibieron Los Miserables, es que en el índice de libros prohibidos dice que prohibido leer cualquier libro de Víctor Hugo. Todos. Automáticamente fuera. Porque el que lea alguno de ellos va a pecar. Y a Víctor Hugo afortunadamente no quisieron pillarle, por tanto no se lo llevaron a la hoguera. Justín, del Marqués de Sade, que ha comentado antes Santiago. Con el Marqués de Sade también pasa una cosa un tanto significativa. La palabra sadismo no existía. Marqués de Sade se tira aproximadamente 20 años en un manicomio, encerrado. Por la razón que sea, no se atrevieron a llevarlo a la hoguera, pero como tampoco era mejor decir que estaba loco por lo que escribió que decir que era un delincuente. Entonces la mejor demostración de que estaba loco era llevarlo a un manicomio. De loco no tenía nada, pero se tiró 20 años en un manicomio por escribir Justín, que es Justín y... Eso es. Pues también prohibido. Y luego, en otros países como Estados Unidos, aparentemente la cuna de la democracia, y seguramente nos enseña muchas cosas a otros países de la democracia, películas como 12 años de esclavitud, hubo estados donde no se les permitió. Pero libros como Matar a un ruiseñor, que luego se llevó al cine, creo que era Gregory Peck el protagonista, hubo estados donde no se permitió. Aquí es impensable que un libro, salvo que sea una cosa, no sé qué tipo de cosas, no se me ocurre, esté prohibido. En Estados Unidos hoy todavía los estados tienen tal capacidad de autonomía y de legislación que pueden dictar leyes como que tal libro no puede estar en las bibliotecas públicas. No pueden prohibir cada biblioteca en su casa, afortunadamente, pero pueden decir tal libro no está en las bibliotecas públicas y se censura. Tal libro no se da en los colegios y se censura. Entonces, libros como Las uvas de la ira o Ratones de hombres y ratones durante mucho tiempo fue prohibido y hoy sigue siendo prohibido en algún otro sitio. Matar a un ruiseñor, os he dicho. La guardia entre el centeno, que luego fue un material de estudio muy grande, pero que en algún momento estuvo prohibido. Y entonces todo eso son palomas mensajeras, como os decía antes, que de alguna manera intentan llegar hacia nosotros, hasta la humanidad, a través de su mensaje, y que muchas veces se encuentran cepos que les van complicando la vida. Hay una novela, Un mundo feliz, de Aldous Huxley, que esta fue prohibida en España durante mucho tiempo y en muchos otros países. Sobre todo esta película fue prohibida en los países de la zona del ámbito
del Lot de Acero del ámbito socialista, fue absolutamente prohibida. Autores como Franz Kafka, pues en su país de nacimiento, Checoslovaquia, Chequia, Checoslovaquia, Praga, pues hasta que no llegó la democracia estuvo prohibida también, Franz Kafka, nada menos. El color púrpura, el origen de las especies, la metamorfosis de Kafka también estuvo prohibida. El amante de Lady Chatterley, una novela absolutamente grandiosa, yo creo que es una de las mejores novelas escritas del siglo XX, pues su autor, Lawrence, Lawrence, la escribió y no llegó a verla publicada en su país. La primera publicación se hizo en Italia, pero vivía en Inglaterra, y la primera publicación que se hizo en Inglaterra fue en el año 1964. Ya, entonces había fallecido, y fue el resultado de una denuncia que la editorial que la había publicado puso contra el gobierno de Inglaterra, y afortunadamente la ganó. Pero a pesar de eso, hubo intervenciones como la de un lord inglés, que después de haber sido ya legalizada la publicación de la novela, en una de sus intervenciones en el Parlamento llegó a decir: tengo una opinión muy firme sobre el hecho de que en este país se dé libertad sin freno a todo el mundo, y me preocupa que ésta pueda volverse depravado e indecente, por no decir algo peor, siendo la novela una afrenta repugnante a las convenciones sociales. El amante de Lady Chatterley, no sé si habéis leído la novela, es una auténtica maravilla, en fin, una afrenta a las convenciones sociales. Pero ese tipo de lecturas de los censores sobre los libros, pues ahora nos parece, y se dio también en España. Y os digo lo que escribía el censor sobre las novelas, y te dice que caí, de Juan Marcet. Decía: por contener insultos al yugo y a las flechas, relatar escenas de tortura llevadas a cabo por la Guardia Civil o por los falangistas, contener alusiones políticas inadmisibles, obscenidades y escenas pornográficas, amén de irreverencias graves. Lo de las escenas pornográficas, decir que es algo, todo el tema del sexo es algo que se ha utilizado muchísimo como argumento para justificar la prohibición de la lectura de libros. Yo tengo en mi casa, no lo he traído porque es un trocho así bastante gordo, me lo compré no hace mucho, sobre uno de las ediciones del índice de libros prohibidos. Este era del siglo XIX, final del siglo XIX. Te pones a repasar y hay cantidad de cosas que se exige que se prohibían porque estaban relacionadas con el sexo. Verdadera obsesión. Otro censor, un tal Martos, sobre si te dicen que caí, decía: es la historia de unos chicos de la posguerra que viven de mala manera. Terminan siendo unos pistoleros, atracadores rojos, y van muriendo. Todo ello mezclado con putas, maricones y gente de mala vida. Puede que sea muy realista, pero da una imagen muy deformada, casi calumniosa, de la España de la posguerra. No se puede publicar. ¿Y eso de qué año es? ¿La novela? Es un premio Planeta, además. No tengo aquí el año. Dicen que caí, sabes que es el inicio de Cara al Sol. No tengo el año. La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa. El 25 de marzo de 1963, el informe del censor llamado M. de la Pinta Llorente dice: literatura inmoral. Las palabras más corrientes son mierda, cojones, joder. Estamos hablando de Vargas Llosa, estamos hablando de Vladimir Merino. Todo ello repelente en general, y en todo se refiere casi siempre, además de la inmoralidad general, a la mariconería, y con ello decimos todo. Luego tengo más notas aquí de Pedro Páramo, del siglo de la luz de la Carpentier, pero por no aburriros. En definitiva, que los censores, pues nuestros padres de la moralidad, hicieron mucho daño. En realidad ellos eran empleados y funcionarios, pero hicieron mucho daño a la hora de dejar libertad de expresión. Incluso en el Cervantes, en el Quijote, algo que comentó antes Santiago,
En el libro de índices prohibidos, este que yo que tengo en casa, aparece también un párrafo relacionado con un comentario que hace Sancho Panza a la baronesa, no sé si baronesa o condesa, para caso es igual, en la que Sancho Panza, la baronesa le pregunta si se ha flagelado lo suficiente. Y ella contesta que sí, me he flagelado pero procurando no hacerme daño. Y la baronesa le contesta diciendo que eso no es flagelación, que o verdaderamente ante Dios se flagela como debe de ser, o si no, no es flagelación. Ese párrafo de Cervantes desaparece en el Quijote. Y luego, siglos después, se recupera. Así que Cervantes tampoco es el libro de la censura. Este libro tiene 300 páginas, podría tener 900 perfectamente, porque no os hacéis idea para lo que da la historia de la censura en la literatura universal. He hablado de España, de Latinoamérica, de Norteamérica, de Alemania. En Rusia hubo una gran censura durante la época soviética, tremenda censura. Lituania es un país que cuando estalla la Segunda Guerra Mundial la ocupan los alemanes. Entran en las bibliotecas y queman todos los libros que hay en las bibliotecas. Y ponen otros en Lituania. Cuando los alemanes se retiran de Lituania porque han entrado los soviéticos queman todos los libros que hay en las bibliotecas de Lituania. Hay un factor que descoloca absolutamente al índice de libros prohibidos y que descoloca incluso a toda Europa, y es el descubrimiento de la imprenta. Pero la imprenta cae en el lado contrario a los intereses del Vaticano. ¿Y qué hace la imprenta? Pues aquello que los monjes que hemos comentado antes, que se dedicaban a copiar a mano y que para escribir un libro se tiraban 1 mes y medio, 2 meses, de repente la imprenta, con un poquito más de desarrollo, va dando a la manivela, va sacando un montón de libros que hacen que esas ideas que te remiten los libros, en este caso como ha caído en el mando luterano, se vayan distribuyendo de una manera tremendamente fácil. Y en ese momento es cuando la Iglesia Católica, el Vaticano, entra en un conflicto muy fuerte con los luteranos, se rompe la relación entre ellos, se crean escisiones de una manera importante que marca lo que es el devenir a partir del siglo XV, lo que es el devenir de las propias religiones europeas. Pero la imprenta determina un factor importantísimo en la historia, porque hace que el texto escrito tenga mucho más alcance a la ciudadanía. Ocultar, quemar libros es quemar sabiduría. Creo que fue Freud que en algún momento dijo que vamos avanzando, porque a mí ahora solamente me queman los libros, antes me hubieran quemado a mí. Vamos avanzando. Y nada más, solamente se me quedan muchas cosas en el tintero, de verdad que se me quedan. Una última, como anécdota, Mafalda. ¿Está prohibido? No llegó a prohibirse Mafalda. La primera edición que se hace de Mafalda es en el año 1969. Y seguramente no se prohíbe porque el censor que le toca no llega a captar la pericia que tiene el doble sentido de las conversaciones de los niños de Mafalda. Pero algo se huele, y en las primeras ediciones de Mafalda, que se llama 1969 en España, exige que se ponga junto al que se ponga una papel que diga para adultos. Las primeras ediciones de Mafalda son solamente para adultos. Era la época de mayores de 14, de 16, de los 2 rompos, etcétera, etcétera. Luego en ediciones posteriores la tontería de para adultos desaparece, ¿no? Pero, pues hemos hablado un poquito de Sudamérica, de Latinoamérica. El autor de Mafalda murió en el exilio. Pero, ¿qué pasa con todos los autores que se han tenido que ver? Julio Cortázar, etcétera, 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 Benedetti, etcétera, que tuvieron que escapar de sus países, de las dictaduras de Uruguay, de las dictaduras de Argentina? Tremendo, tremendo. A pesar de todo, hay que ser positivos, porque a pesar de todas las dificultades que nos ponen los poderosos estúpidos que se creen que por prohibir un libro va a dejar de existir, a pesar de todo, la literatura sigue avanzando,
La historia de la escritura nos permite conocer lo que es nuestro pasado, y eso pues verdaderamente es algo por lo que debemos felicitarnos, y que a grandes rasgos la humanidad en ese sentido va avanzando. Hoy yo creo que se hallan mucho menos los sitios donde se prohíben cosas, lo cual no quita, y termino, lo cual no quita para que no existan los riesgos y las tentaciones de que podamos llegar a otros momentos en los que con otras gentes en los poderes puedan decir este sí, este no, este por razones religiosas, que este otro por razones de otro tipo. La autora de El cuento de la criada, Margaret, y no me atrevo a pronunciar el apellido porque lo voy a decir muy mal, en unas declaraciones suyas, la canadiense esta llegó a decir: si en Estados Unidos hubiera una dictadura, no sería una dictadura fascista, no sería una dictadura comunista, sería una dictadura religiosa. Es una interpretación de ella, pero que quizás no andaba muy lejos. Muchas gracias, y tenéis que hacer aclaración. Hacer las preguntas. Sí, pero bueno, ellos supongo que estarán cansados, que sí querrán intervenir. El libro cuenta lo que ha contado Vladimir de una manera más ordenada y muy metódica, y se ve con mucho agrado lo que os he dicho. Y es un paseo, es al principio, por la intolerancia, que llega hasta el caso de Salman Rushdie, hasta el ISIS, las dictaduras que ha citado, también los poetas cubanos represaliados. En fin, un libro para distraerse, que se puede leer poco a poco, por capítulo a capítulo, capítulos más interesantes, menos interesantes, que entran en el debate. La firmeza con la que Vladimir escribe es muy grande, sus opiniones están muy bien elaboradas, y no sé, yo considero que es un libro que ayuda mucho a quien no conoce bien la historia del libro, pues a acercarse a él. Si queréis hacerle alguna pregunta, y si no, pues pasamos al corte. Sí, yo quería en primer lugar, yo he leído el libro y quería agradecerte porque gracias a ti he leído dos libros que yo no conocía. Uno es El cuento de la criada, que yo siempre pensé que era una cosa infantil, y el otro es Fanny Hill, de Cleveland. No, la de Hill, la de... Fanny Hill está escrito de John Cleveland. Está escrito en 1749, según los datos que has visto ahí. Sí. Entonces, bueno, es que me hace mucha gracia esto oído porque es un libro erótico. Sí. Yo es que no he visto el erotismo película, es un libro que sí habla de sexo, pero con un sexo muy poético. Claro. Es decir, que yo el erotismo no lo veo por ningún lado, veo todo lo contrario, me parece un libro más bien un erotismo blanco, ¿no? Y el otro me ha encantado. Yo es que le aconsejo a todo el mundo que si no lo ha leído, que lo lea, porque efectivamente se inventa, digamos, ella, que en una región de Estados Unidos hay un grupo, los hijos de Jacob, ¿no?, que empiezan a gobernar, dar un golpe de Estado y gobernan un país con las normas de la Biblia. Y de verdad que es algo de lo más interesante que yo he leído últimamente. Y los he leído gracias a ti, porque yo no los conocía. Eso por un lado. Y después decirte, preguntarte, porque es que este libro, desde luego, es un libro lleno de erudición. ¿Cuánto tiempo te ha costado escribirlo? Antes he comentado al principio de que lo que es escribirlo, un año aproximadamente. Pero sí, cuando digo no digo escribirlo por el ordenador, sino claro, en tomar datos, fichas, etc. Sí, en cubarlo muchos años. Claro. Muchos años. Pero que cuando empiezo a cubarlo, ya sobre entonces creo que no tenía intención de publicarlos, porque eran datos que a mí me parecían interesantes y los iba guardando ahí, ¿no? Hasta que un momento digo, pues tengo aquí materia para sacar algo interesante. Pues ya te digo, ha tenido un desarrollo muy largo. Mira, sobre el tema del cuento de la criada, la editorial, bueno, el cuento de la criada, la autora habla mucho también de este tema de los riesgos de la represión hacia la literatura y hacia la cultura. Entonces la editorial, que no me acuerdo cuál es el nombre, que publica en Estados Unidos el cuento de la criada, han hecho una edición de un único libro que se puso a la venta por $100.000.
pero es un libro que está hecho a prueba de fuego. Precisamente un poco... Esto perdóname, no me nada. Lo de los bomberos que en vez de apagar incendiaban el Fahrenheit 451 de Bradbury, han editado un libro de aluminio, pero un aluminio un tanto especial. Las hojas son flexibles, solamente hay una única unidad. Como elemento disuasorio. Perdona, pero esto lo cuenta en el libro. Yo como me lo sé ya. La mayoría de lo que he contado está contado en el libro. Porque si no, no lo sabría. Pero está trasladado al libro. Entonces, como elemento de seña de identidad, la editorial edita un libro que vale 100.000 euros, $100,000, criticando precisamente a los totalitarismos, ¿no? Pero quiero decir una cosa, no has hecho alusión a algo que ahora es de total actualidad. Habla un poquito más alto. Bueno, te digo que no se ha hecho ninguna alusión a lo que hoy día es Internet y la inteligencia, porque ahí es donde está la información, donde se está vertiendo todo. Y quería preguntarte ¿qué opinión tenías de una canción que ha habido hace poco que se llama Zorra? A ver, la primera parte, alguna referencia a Internet en el libro, pero efectivamente poca. ¿Cuál es el tema? Lo importante que es que, entre otras cosas, porque la editora me dice que no te pases de 300 páginas. Y entonces ahí empieza lo que se llama la autocensura. La autocensura tiene muchas ramificaciones. Una de ellas en los tiempos actuales es esta. Pero sí, el tema de Internet da para mucho. Lo que sí digo, además lo digo al principio del libro, que nadie se piense que Internet es el gran descubrimiento de la humanidad para la comunicación. Porque no es cierto. Tiene muchísimo más mérito que Internet el hecho de haberse descubierto el alfabeto. Porque sin el alfabeto no tendríamos el conocimiento que tenemos ni la capacidad de comunicación. Es que 27 simbolitos pequeños, A, B, C, D, D, los metes en una caja, haces así y te sale el Quijote. O el listín de teléfono. Es la hostia. Es un invento mágico. Es un invento mágico. Y con los números pasa algo parecido. 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 0. Como el 8, el 0. No, pero el 0 y el 1, fíjate a dónde hemos llegado. Los metes en una caja, haces así, sacudes y sabes qué diámetro tiene la circunferencia de la Tierra. Y la distancia que hay de aquí al Sol. Y lo que gana el hombre el gallego este. No es el único que gana. Es decir, que la capacidad del ser humano con cosas tan sencillas, que de sencilla no tiene nada, pero que al final no deja de que un niño de 4 años aprende el abecedario. Para poder hacer lo que hemos hecho, para poder llegar a donde estamos hoy, hablando de lo que estamos hablando, Internet es una herramienta sin más. Y lo otro es impresionante. Una pregunta. ¿Quién inventó? La segunda parte de la pregunta. Ahora, la opinión que tenía sobre la canción y la censura. Mira, con la censura, antes he dicho prohibido y prohibir. Yo sé que es una utopía y que vivimos en una sociedad en la que hay que marcar leyes. Y toda ley siempre es un patrón de prohibición. Si no, vivir sin leyes es posible. Hace falta las leyes de tráfico. Hace falta las leyes para que si alguien te rompe la silla en la cabeza con la de Zorra. Créeme que yo el Festival de Eurovisión hace años que no lo veo. Pero eso, a propósito, ¿tú recuerdas el rock de los años 90 en el País Vasco? Las canciones de la Polla Record y todo esto, hostia. A mí me parece que el ataque a la moralidad, sé que es generalizar mucho, pero el ataque a la moralidad no debe existir. Yo quiero hacer un comentario también. Juanjo se ha adelantado. Yo no había terminado y se entró tú, Juanjo. Carlos, que hay palabras pendientes, Carlos. No, ya, pero es que yo estaba y de repente ha salido Juanjo por medio, porque yo no había acabado.
Claro, yo lo interrumpo, me han interrumpido a mí. Que digo que el ataque a la moralidad es muy difícil ponerle, yo creo que no se le debe poner, porque ¿dónde empiezas a decir a partir de aquí? No, es muy complicado, es abrir una puerta a cosas muy tremendamente peligrosas. Insisto, entiendo que tenemos que vivir con leyes, porque la ley es necesaria para la convivencia, otra vez que tú estás solo en la isla, pero cuantas menos mejor, pero las necesarias. Bueno, no sé si él quería terminar o... No, yo después sí hablo con Vale. Bueno, muchísimas gracias a los dos, a Vladimir y a Santiago, porque bueno, me han gustado mucho vuestras intervenciones. En cuanto a lo que tú has dicho, pues está muy bien la historia de los libros prohibidos, es necesaria conocerlo, la historia de los heterodoxos españoles, ¿no? Pero a mí me preocupa mucho más la historia de los libros no publicados. Ahí es donde está ahora mismo, ha sido a lo largo de la historia, pero ahora mismo la censura está en eres un mindundi, no te publico el libro, o eres un famoso y lleno la casa del libro con 3 o 4 títulos, esos escaparates maravillosos que tiene. Entonces, en lugar de poner 100 libros distintos, ponen 4 títulos y eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Los libros que no llegan a publicarse. Y tenemos casos absolutamente sangrantes. Por ejemplo, Concepción Arenal, la gran Concepción Arenal, revolucionaria en el pensamiento español del siglo XIX, mujer incómoda, tanto para la Iglesia Católica, ella era muy cristiana pero no era católica, y como para los socialistas, porque como era religiosa pues tampoco eres de los... Entonces así, lo que pasa es que luego claro el régimen se apropió de Concepción Arenal. Bueno, pues ella escribió un bestseller en todo el mundo menos en España, El visitador del preso. El libro lo escribió y aquí no se lo quiso publicar nadie. Fue un filántropo francés que lo publicó en Francia y del francés se tradujo a un montón de idiomas, incluso al polaco. Mientras tanto aquí esta mujer desconocida. O sea que, y como Concepción, otras muchas mujeres que han tenido que firmar, anónimo, han tenido que firmar pues anónimamente o incluso con el nombre del marido o del hijo o con el nombre de un señor, Josan o muchísimas, la lista es larguísima, no vamos a abrir. O sea que eso es lo que a mí me preocupa, más la lista de los libros escritos pero ninguneados. Hoy día está siendo más que nunca. Y ya por también hacer alusión a lo que ha dicho, perdona, y ya me callo, lo que ha dicho Santiago, a mí también me impactó muchísimo Fahrenheit 451. Fue una película que vi en la adolescencia y me quedé... Hay una versión de 2017 que no vale para nada. Bueno, pues yo la vi... Es del 66. Sí, la vi y me quedé totalmente impactada, ¿no? Hoy día me vienen imágenes, 2024, me viene la imagen de Fahrenheit 451 continuamente en el medio de los medios de transporte. O sea, esa imagen de las personas que utilizaban esos medios de transporte tan modernos, que son los que tenemos ahora realmente, ¿no? El metro, aéreo, lo que quiera que sea, ¿no? Esos medios de transporte tan modernos, que no leían, que no hacían nada, que se miraban al espejo utilizando las ventanas del tren, ¿no? Estaban atontadas por no leer. Ahora lo que tenemos son analfabetos funcionales, y ves los medios de transporte con una serie de seres como poseídos, adorando un artilugio que llevan en la mano. Y a mí eso me está dando mucho miedo, porque lo que se lee en esos artilugios, hay un libro de Raymond Carr, un profesor de Harvard hace ya lo menos 15 años, que decía "Am I stupid?", me he vuelto estúpido, soy idiota, un profesor de Harvard. Y es con el surgimiento de Internet. O sea, Internet no solo
no ayuda a la comunicación, sino que destroza la comunicación y la inteligencia. Yo quería en el territorio de Brasil. Y utilizo internet, vamos a ver, que no es que utilice papiros para leer, utilizo internet, pero... Quería comentarte y comentaros que en el territorio que Vladimir domina, que es allí en Almádena segunda tierra, o tercera tierra, yo di una conferencia muy elogiosa sobre Concepción Arenal. Y aquí también. Y es una de esas grandes escritoras, intelectuales, mujer comprometida, ninguneada, aunque lo hice el año en que hubo una exposición de su obra con motivo de su centenario ahí en la Biblioteca Nacional. Y está aquí Yolanda, que fue la lectora de los textos. ¿Verdad, Yolanda? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Bueno, puedo preguntarte, ¿no? Pero la última, ya la última. Es que tú hablando de cine ya no hablas de aquí, hemos venido a hablar, yo digo, como decía Paco, hemos venido a hablar del libro de Vladimir y no del cine. Mira, Vladimir, al principio del capítulo 6 ahí haces unas reflexiones que yo no sé si son tuyas, enhorabuena. Si no son tuyas, enhorabuena por haberlas puesto, por haberlas plasmado en ese libro. Por ejemplo, dices, un libro abierto es un cerebro que habla. Un libro cerrado es un amigo que espera. ¿Por qué no? Léelo tú, porque yo a lo mejor no lo he dicho bien, porque es que me parece, hay 4 cosas al principio que me parecen geniales. No es una cita suya, no es Pues me da igual, pues felicitarle por haberlas cogido. Es un proverbio hindú. Bueno, léelo porque me parece de lo mejor del libro. Vuelvo a repetir lo mismo, yo no me acordaba que estaba en el capítulo 6. Sí. Lo has puesto, pero no te dije. Bueno, lo leo, Carlos. Si me permitís, te voy a poner una aportación sobre lo que tú has dicho antes. Un libro abierto es un cerebro que habla. Cerrado, un amigo que espera. Olvidado, un alma que perdona. Destruido, un corazón que llora. Proverbio hindú. Me parece que es genial y que has tenido un acierto tremendo al ponerlo ahí. Os comenté en un apunte que las 28 citas son todas excelentes. Son 28 capítulos, 28 citas. Todas tienen una parte final que es notas, hay casi 200 notas en el libro y en esas notas vienen de quién es cada cita. Y las citas son un acierto. Una invitación a que leas el capítulo. Sí. Muy breve a los libros no publicados. De lo que como resultó la censura, no voy a entrar en, porque ya hemos hablado mucho, pero hay otro factor que en este momento determina mucho los libros no publicados, y es que las editoriales son empresas con ánimo de lucro, las empresas. Es el mercado. Y entonces es el mercado el que manda. Y entonces eso determina mucho la... Luego un ejemplo que es avasallador. Yo creo que uno de los libros más vendidos en los últimos años en España es El infinito en un junco. Una maravilla de libro, de Irene Vallejo. La semana pasada estuvo Irene Vallejo en Málaga dando una conferencia, presentando un libro que ha sacado la editorial en cómic de Infinito en un junco. Era una sala que había unas 150 personas, estaba a rebosar. Fuera se quedaron otras tantas, a rebosar. Pero ella misma nos lo dijo, y yo tenía constancia de ello de antes, que en el momento que se editó y salió a la venta El infinito en un junco, al día que sale a la venta no es conocido. Hizo una presentación de ese libro en una librería de Málaga y estuvieron 2 personas. Seguro. 2 en esa librería, presentando El infinito en un junco. ¿Qué ocurre? Que luego el comercio es el comercio. Entonces, de todas formas, no será que se publica demasiado, pero vamos, 50, 60.000 libros en España todos los años, eso es imposible asimilarlo, joder. Es que yo creo que aquí escribe más gente que gente que lee. Hay excepciones, Vladimir. Tú sabes que hay libros que se escriben para que sean un superventas.
Sí, pero O que sea, eso es un 60.000 libros, encargo, ¿quién puede...? es un encargo, digo, escríbeme esto, que te voy a dar el premio, vamos. Y además Tienes el planeta garantizado, claro. Y además tienes garantizado que en la librería, si cuando entras a la librería del Corte Inglés tienes una pila así de grande de libros Claro. con el mismo y con un cartel. Sí, día de la madre, día del padre, tienes... Es la dictadura del mercado. Había una palabra por allí querida. Ah, sí, ¿quién inventó el alfabeto? ¿Perdón? El alfabeto, Los fenicios. ¿quién inventó? Fenicios, dicen ahí. Bueno, dicen los fenicios, pero Hammurabi, el código de Hammurabi es de al año 4000 o 5000 antes de Cristo y ya está escrito en una columna, es decir, que el alfabeto ya existía. Pero el que usamos ahora, estos 28 caracteres, En todo caso es de origen latino. Es de origen Bueno, pero los fenicios que luego lo convirtieron los griegos, los Lo que griegos... pasa es que la escritura inicial es una escritura que no tiene nada que ver con lo de ahora. O sea, hay una escritura inicial en la que se hacen símbolos que de alguna manera representan imágenes. Tú fíjate. Y eso de alguna manera son letras. Entonces la suma de imágenes, de movimientos... porque es indoeuropeo. Sí. Lo que se llama indoeuropeo, ¿no? De manera... El español sí. Pero tú hacemos el chiste, fíjate los derechos de autor que le darían a quien lo inventara. ¿Sería un multimillonario quizá? Por eso, para reconocérselo aunque sea tarde. No había derecho. Bueno, lo vamos a dejar porque se hace muy largo y hay un vino programado. Vale. Muy bien. Pues gracias por la asistencia. Deciros una cosa, Se vende el libro. si os ha gustado el acto, vamos a hacer un homenaje a Lorca a final de mes, con motivo de la Semana del Orgullo. Vamos a leer dos sonetos del amor oscuro en homenaje al mundo gay. Si podéis venir, pues acordaros, el día 27 de junio, jueves. Y gracias por venir.